El día de hoy les traemos un episodio súper interesante, un hito del feminismo, la ciencia detrás de la píldora anticonceptiva, el poder de decidir hecho pastilla. La píldora anticonceptiva marcó el inicio del movimiento feminista, revolucionó la vida sexual de las mujeres y permitió que el ejercicio de la sexualidad y la procreación se separaran. La cosa era cortar la fertilidad a control, a gusto. Ese era el reto y pues ya nuestro señor Pincus lo había logrado. Que hace que no se maduren los óvulos, que no se suelten los óvulos, entonces esto hace que no haya óvulo que fecundar. Que vayan, pónganse una batita de papel. Y me acuerdo que había como unas 5 señoras y bien desinhibidas. Pues ahí había señoras que les valía y así. Estaba yo acá así con mi pedazo de papel y acá me dice una señora: ¿usted es soltera, verdad, mija? Y yo, sí. La misma Cormick financió la investigación de la primera pastilla anticonceptiva. Ella como que, bueno, la cosa con ella fue con la señora Catherine McCormick, que bien podría ser Catherine Hellmans, ¿no? Porque ya... La píldora es la mayor contribución de la ciencia mexicana en toda su historia y el hallazgo científico de un joven estudiante de química de la UNAM, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Es un mito de que, si la tomas, ya después cuando quieres tener hijos, eres infértil. No. Es nada más casos muy extremos en los que este desequilibrio hormonal se conjunta para derivar en una infertilidad. Las farmacéuticas tampoco le querían entrar mucho a este rollo de la anticoncepción, porque imagínense cómo eran vistas. Yo creo que todo el mundo quería esa pastilla, pero era difícil de entrarle por lo social. La píldora anticonceptiva permitió a las mujeres una sexualidad más libre, decidir cuándo, cuántos hijos tener, las catapultó al mercado de trabajo y ahora ya es visible su participación. Divagadoras científicas, expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Bienvenidos, aficionados a la ciencia y expertos en divagación, a su programa Divagadoras Científicas. Mil gracias por acudir a esta su cita con nosotras como cada semana. Ya saben que están en el lugar perfecto para conversar, pasar un rato agradable, reírse un poco y sobre todo divagar sobre ciencia. Les agradecemos como siempre su apoyo y participación. Sus comentarios en este canal son muy importantes porque este canal es por y para ustedes. Aprovecho para recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Y sin más preámbulos, permítanme presentarles a mis queridas amigas, mujeres admirables y compañeras de divagación, la mente maestra Darani Aceves. ¿Cómo estás, Dara? Está con mi café. Vamos a ver qué tal se pone este tema. No me considero experta, bueno, en ninguno, ¿verdad? Pero vamos a ver qué aprendo. Seguro ustedes traen ahí todo el arsenal de información. Y pues sí, como siempre, interesante, con ganas de saber más. Y sí, seguimos en el mes de la mujer. Mujeres, quédense hasta el final. Hombres también, pero bueno, mujeres en especial. Vamos aquí a que se arme la platicadera femenina. Así es. Ahora sí, una plática muy íntima. Y también súper importante, esperándonos para formar parte de esta divagación, la manzana de la discordia, Mari Lega. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, pues aquí mira, tratando de investigar lo que nunca nadie te platicó. Ya sé. Y hay mucha historia ahí interesante que pues nunca me había puesto a analizar. Entonces pues, eso es lo que me gusta de nuestros episodios, que siempre hay algo ahí que sacar y dije, ¿por qué nunca nadie había platicado esto? O yo no había escuchado al menos. Entonces sí. Hay bastante cosa interesante por ahí. Sí, luego es irónico, ¿verdad? Que
o sea, somos mujeres, teóricamente deberíamos saber mucho al respecto de este tema, pero no, a veces ni nosotras lo sabemos bien. Sí. Y bueno, yo me presento, yo soy Selene Espinosa, la Master Mom. Y siguiendo con el Divaga calendario, iniciamos el año con enero y los propósitos de año nuevo. Seguimos con febrero, el mes del amor. Y ahora estamos en marzo, el mes de la mujer. Espero que no se hayan perdido el divagatario número 7 sobre el Día Internacional de la Mujer, donde hablamos sobre historias de superación y empoderamiento femenino. Si no lo han visto, ¿qué esperan? Vayan a verlo y luego regresan a este video. Sí, no se pierdan, Para que tengan el mood. Que tengan la secuencia, así es que se pongan en el mood del empoderamiento femenino. Y sí, como dice Dara, o sea, aunque sean chicos, o sea, seguramente tienen a una mujer cercana a ustedes, mamá, hermana, amiga, seguramente prima. tienen mamá. ¿Tuvieron? Entonces, si pues no sí. tienen madre, pues también vean. Sí, en ambos casos son bienvenidos, siempre pueden aprender. Y oye, y luego pasa también que los hombres te dan consejos sobre cosas que tú dices, yo debería saberlo, y lo saben mejor. Sí. Entonces sí. Me parece saben más de mujeres que nosotras. A veces sí, irónicamente a veces. Pues el día de hoy les traemos un episodio súper interesante, como mencionó Mari, un hito del feminismo, la ciencia detrás de la píldora anticonceptiva, el poder de decidir hecho pastilla. Y pues chicas, en este episodio me fui a mi infancia, a mi época de infancia. Van a decir, ¿por qué? Porque me acordé en aquel tiempo cuando platicaba con mi abuelita. Me encantaba que me contara cómo eran las cosas en sus tiempos. Imagínense, ella nació en 1927. Entonces, vaya que ha cambiado el mundo desde entonces. Entonces yo me sentaba junto a mi abuelita y le decía, oye abuelita, ¿cómo conoció usted a mi abuelito? Y entonces me regañaba porque pues era una mujer extremadamente prudente. Imagínense, si yo me veo así mojigatona y seria, no, mi abuelita me decía, quítate que ahí te voy. Era una persona extremadamente discreta. O sea, dice mi mamá que muchas cosas no las platicó con ella, y más de estos temas, imagínense. Entonces siempre me regañaba por mis preguntas indiscretas, pero ya después de pensarlo un poquito, terminaba así contándome historias. Entonces, fíjense, me platicaba que antes el cortejo era que iban a la plaza. Sí, somos de Chihuahua. Aquí en los pueblos pequeños se sí, les da Sofía la Niño de Rivera. ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Es cierto? Entonces, imagínense, en esa época, dice mi abuelita, o me platicaba, en paz descanse mi abuelita, que los hombres, por ejemplo, dan la vuelta hacia el sentido de la derecha, ¿no? Por así decirlo, y las mujeres hacia la izquierda. Entonces se topaban de frente y ya pues se veían, ¿no? Y ya se echaban sus ojitos. Y cuando a un caballero le gustaba una dama, ya para la tardecita iba y le entregaba una flor, y entonces podían conversar un rato antes de que ya atardeciera, porque pues ya era inapropiado andar en la oscuridad de la noche. Oye, pero pues este método no funcionaba porque los caballeros no tienen memoria. Aparentemente la flor creaba estos recuerdos y conexiones. Entonces, bueno, pues esas preguntas inocentes se las hacía yo cuando estaba chiquita. Pero entonces ya entro yo a la secundaria y pues evolucionan mis preguntas y me enseñan los métodos anticonceptivos. Y un día le digo a mi abuelita, oye abuelita, ¿cómo se cuidaban las mujeres antes para no tener hijos? Imagínense que le hago tremenda pregunta. Dice mi mamá que ni le explicaron a ella lo de las toallas sanitarias, menos esas cuestiones. Pues se me puso colorada mi abuelita, colorada por hacerle tremenda pregunta, pero se queda pensando y me dice, mija, ¿qué pregunta es esa? Y entonces me contesta, claro que no usábamos ninguna cosa, teníamos los hijos que Dios nos mandaba. Y vaya que tenían hijos, imagínense, porque mi abuelita tuvo 8 y sus amigas y vecinas le decían que le faltaban 4. O sea, fue de las que tuvo poquitos hijos, porque en aquellos años el promedio de hijos era 12. Entonces, ¿a qué voy con esto, amigos? Imagínense la vida de una mujer
que pasaba 12 años embarazada. Bueno, es menos, ¿verdad? Porque son como 40 semanas de gestación, pero tomemos en cuenta también los días de posparto y todas estas cuestiones. Son 12 años, o sea, dedicadas a los hijos. Entonces, esto nos da una idea de la realidad. Podían grabar podcast. No podían, imagínense, espérense, ahí vengo, se me despertaron mis 3 chamacos, porque eso me decía mi abuelita. Entonces, déjenme le pongo el lonche a los otros 4 que ya van a la escuela. Así era, o sea, por ejemplo, yo cuando tenía a mi hija, yo pues navegando, ¿no? Y me decía mi abuelita, ay, las mujeres de ahora cómo son quejumbrosas, o sea, yo en su tiempo tenía 3 niños de brazos, 3 al mismo tiempo de brazos. Entonces sí decía yo, caray. O sea, entonces la píldora anticonceptiva permitió a las mujeres una sexualidad más libre, decidir cuándo, cuántos hijos tener, las metió, las catapultó al mercado de trabajo y ahora ya sí es visible su participación en el cine, las artes, la política. O sea, por eso antes decíamos, no, ¿por qué no hay mujeres en la ciencia? Pues estaban ocupadas criando a sus hijos. Entonces, todo esto también inició lo llamada revolución sexual. A ver, chicas, ustedes en su vida personal me gustaría saber cuándo y cómo les hablaron o conocieron la píldora anticonceptiva. A ver, Mari. Mira, no tengo tan presente en qué momento, porque, bueno, me acuerdo en sexto de primaria, me acuerdo del libro escandalosísimo, ¿no? Donde salían los niños y las niñas, y aparatos reproductores, pero explicaban el cambio, ¿no? De niño a pubertad. Y te explicaban la menstruación y eso, pero no recuerdo que platicaran de método anticonceptivo como tal. En secundaria, yo creo que quizá por ahí nos hablaron algo, pero no tengo un recuerdo específico. Pero yo creo que no conocíamos tanto porque en secundaria, siendo una persona de población pues pequeña, localidad pequeña, muchos embarazos en secundaria hubo. Entonces yo creo que nadie nos había explicado muy bien eso y aparte pues el acceso, ¿no? Entonces no tengo tan presente, yo creo que escuché en secundaria algo, pero así bien de ver sí, unas pastillas, así ya ven que vienen con los días, que yo creo que ya fue más grande, probablemente en universidad, o no recuerdo si mi hermana mayor tuvo que usar, porque ya ven que también las pastillas anticonceptivas las usan para controlar otras situaciones, aparte de anticoncepción, siendo una adolescentita. Sí, hormonales. Creo que sí tuvo que consumirlas. Entonces, o sea, me acuerdo mucho de las pastillas en cuanto al paquete, ¿no? Que tiene los días, y yo decía, pues, ¿por qué tiene que tener los días? O sea, porque no se puede brincar. Entonces, es lo que recuerdo, pero así alguien que se haya sentado a decirme cómo funciona, qué tiene, lo he aprendido en la vida, porque ni en la preparatoria fue un tema como tal, ni en orientación, ya ven que luego está la clase de orientación. Ahí lo que sí hicimos en orientación fue el clásico ponerle el condón al pepino. Sí, es como el clásico, ¿no? Donde te enseñan a cómo poner un preservativo. Fue lo más, pero no recuerdo tampoco específicamente la píldora. Y ya en la carrera, pues no, nadie. O sea, en la carrera ahora sí que a la buena de Dios, vámonos. Entonces... Ya son cosas que ya deberías de saber. Todos hicieron patos desde la primaria. Ándale, yo creo que eso pasó, fíjate, sí. Oye, pero yo creo que con ustedes con pepino, nosotros usábamos plátano. Pues así no, desde la preparatoria nos engañaron, amigos, o sea, pues pobres vatos, ¿no? Ya tiene uno muy alto las expectativas. ¿Qué no hay un pepino? Oiga, maestro, usted no me enseñó. Sí, ya de esa harina hay otro costado que no me les enseñó cómo se pone el preservativo. Pero bueno, sí, ahora que lo mencionas no tengo así tan claro y nadie me había explicado como tal, ni siquiera había ido yo a un doctor como para que me explicara exactamente cómo funciona. Y era un tabú con las mamás, ¿verdad? Porque era así como, ¿cómo vas a llegar? Así, ¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo? Sí, ¿no? Y que te la receten, ¿no? Pues siempre que eres adolescentita, pues vas con la mamá, ya hasta que eres joven. Pues, nada más te digo, ahí en casos de que sí querían mantener las hormonas de las niñas, que sí querían, sí. por situaciones fuera de que fuera activamente Sí. sexual. O sí, activamente sexual. Sí, Sexualmente activa, sexualmente activa. Más bien. Oye, Sí. ya hablando como en inglés, ¿verdad? Acá Activamente sexual. Sí, como en inglés dicen al revés, ¿verdad? Red car, en lugar de carro, no. Ya tú, No, mija, activamente sexual. Eso ya no es inglés, ya es pendejada, pero bueno. Pero bueno, sí, eso. Muy interesante. ¿Y tú, Dara, cómo conociste las pastillas? Me tocó exponer en segundo de secundaria, que serán como unos 13, 14, 13 años, 12 o 13, bueno. Me tocó exponer sobre los anticonceptivos. La verdad no me acuerdo quiénes eran miembros de mi equipo, pero seguramente, como siempre, me robé el show cuando se trataba de hablar. Y me acuerdo mucho que esa exposición, o sea, hablamos de todos los métodos, no nada más de la píldora. Sí. Que si el DIU, que si el condón, no me acuerdo qué otros. Pero la verdad, yo en ese tiempo no estaba interesada ni en los hombres. Entonces, como que no me lo tomé tan así que, ay, sí, tengo que aprenderme esto. Pero la exposición desencadenó, armé ahí la gorda. Maestra Luli, si por azares del destino nos ves, divagadora, confirme, se armó la gorda ahí. Al final de la exposición se armó un hombre contra mujeres, o sea, acabó en feminismo mi exposición, diciendo, sí, yo bien enojada, pero porque las mujeres todavía todo lo que tenemos y todavía tenemos que encargarnos de este rollo, o sea, todo. Entonces como que pues ayuden con eso, estaba yo indignada y me acuerdo mucho que acabó en un hombres contra mujeres, o sea, me acuerdo mis compañeros discutiendo, no, pero o sea, no sé cómo fue que les digo que la maestra dijo, a ver, vamos a hacer un debate, o no sé si a lo mejor fue de un hombre contra mujeres y luego empezamos. No, que los hombres no sé qué, yo sí, pero las mujeres hacen todo eso y encima se tienen que arreglar todas las mañanas. No, se quedó muy bueno. Entonces se me quedó muy grave ese bueno, pues digo, ya la luz. De los anticonceptivos como que dije, ay, pues X, pero se puso muy buena la plática de feminismo. Ya fue la primera vez que escuché hablar. Seguramente haber sacado mi información del Encarta o algo así, porque pues era de aquellos años. 2001. O sea, no es cierto. Y es buen tema aún de debate, ¿eh? O sea, porque te pones a pensar, volviendo a la historia de el divagatario, ¿te acuerdas que pasa que el amigo estaba consolando a nuestra divagadora y él le dijo que se iba a cuidar y no lo hizo y esto terminó en un embarazo no deseado? Que al final, pues, gracias a Dios, pues todo salió bien, ¿verdad? Y pues ella feliz con su bebé, pero de todas maneras, si ella también hubiera tomado un método anticonceptivo, él no la hubiera atrapado de esta forma, entonces... Pues no sé qué tan bien salió, o sea, si tuvo a su bebé, pues no era su plan, pero bueno, sí. salió. Entonces, por ese lado dices, o sea, siempre aunque confíes en tu pareja, sí es conveniente también como que tomar cartas en el asunto. No confiar demasiado. Sí. No se dé tanto poder. Ay. Qué fuerte, pero sí. Sí, en mi caso yo creo que estoy también como Mari, o sea, no es así como que no recuerdo haberme sentada y que me han dicho, mira, aquí están, así se usan, al menos cuando estaba chica, ¿no? En secundaria fue así como dice Dara, o sea, rápido. Y alguna exposición. Oye, y el condón, y bla, bla. Probablemente el comentario de Darani, dije yo, sí, seguramente alguien nos puso así a una exposición donde sí. Lo buscas en el libro y lo haces, pero digo, no manches, dejarle la explicación de anticonceptivos a unos niños, porque eso sí puedo verlo, o sea, sí, y sigue la siendo maestra dijo, y aquí me deslindo, allá se agarra. No. Pero me pasó también, como dice María, a mí sí me tocó tomar píldoras anticonceptivas por cuestiones hormonales, porque tuve ovario poliquístico y era como que lo primero que recetaban, o sea, te pasaba esto y luego creo que eran unas pastillas que se llamaban Days y sí me senté con el doctor y sí me explicó cómo se tomaba y pues era un tema tabú, amigos. Yo me acuerdo que llegué con la cajita, ya estaba en la universidad, llegué con la cajita y mis tíos escandalizados.
porque mi novio tenía, pero ya está tomando pastillas anticonceptivas, entonces... No, tía, espérese. Y yo así que, o sea, dije, ¿dónde está qué? Y luego yo, pues sí, o sea, para mi tratamiento, que al final, amigos, no me sirvió para nada, pues sí, es que son cosas así como que muy, o sea, siempre tuve mucho acné, como que medio me controló, pero después me decía un doctor, no, es que usted le está tirando a cucarachas con pistola. Me dice, sí, sí es un método que asesina, pero no es eficaz. Y ya, pues ya, seguí en mi búsqueda de cómo resolver mi situación del acné, pero sí pasé por las pastillas anticonceptivas. Entonces, sí, sí es una cuestión. ¿Cómo? Sí me enseñaron a utilizarlas, sí las consumí. Era para que no concibieras, pero espinillas. Sí, yo concibiendo, siguieron haciendo las espinillas, amigos, entonces no me sirvieron las pastillas anticonceptivas. Pero bueno, el tema está bastante interesante. Permítanme comentarles, continuando con el tema, permítanme comentarles que me siento bastante orgullosa de decir que la píldora es la mayor contribución de la ciencia mexicana en toda su historia y el hallazgo científico de un joven estudiante de química de la UNAM, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Su aportación a la humanidad es tan grande como cualquier premio Nobel. Por cierto que era ingeniero químico, amigas, también. Compartíamos profesión. Ahí después a ver si descubrimos también algo tan impresionante. Miramontes descubrió una ruta química que permitió sintetizar la sustancia activa de la píldora anticonceptiva, la noretisterona, en 1951. Y, o sea, ¿qué tan grande fue esta contribución? Pues imagínense que en su momento la Oficina de Patentes de los Estados Unidos la consideró uno de los 60 inventos más importantes de la humanidad. Inclusive está en una lista de los grandes inventores, junto con Pasteur, Alva Edison, los hermanos Wright. La noretisterona es un poderoso agente antiovulatorio y se podía obtener del barbasco de cabeza negra, que es una planta mexicana que se encuentra ya medio extinta en Veracruz y Oaxaca, que usaban las mujeres indígenas desde hace siglos. O sea, imagínense, la sabiduría ancestral aquí en México fue lo que hizo que el descubrimiento se hiciera aquí. Pero para hacerlo tenían que atender un mercado masivo que era, hacerlo era demasiado costoso. Pero sí quiero resaltar, o sea, que fue un boom. O sea, imagínense, crean la píldora, entre la polémica entre los conservadores de la iglesia, había inclusive excomunión para las mujeres que utilizaban la píldora anticonceptiva y fue un tema de disputa muy grande, tan grande como ahora lo es la legalización de la droga. Para embarcarnos en esta revolución femenina, abordemos el tren de la divagación, iniciando con la manzana de la discordia, que nos hablará de toda la discordia que surgió a partir de este revolucionario compuesto anticonceptivo. Nos contará a profundidad sobre toda la historia detrás de esta pastilla. Y luego yo les hablaré de cómo funciona este milagro de la química. Y finalmente, la mente maestra nos platicará sobre los efectos de usar pastillas anticonceptivas y el impacto social. ¿Cuál fue el plan maestro detrás de esta pastilla? Así que bueno, iniciemos con la divagación. Córranle, váyanse por su cafecito. Bueno, pues mira, no sé qué tan profunda sea la historia, es bastante interesante. Pero bueno, lo que alcanzamos a estudiar, amigos, eso no se lo vamos a poder disfrazar, porque ya saben que expertas no somos, a nosotros lo que nos gusta es divagar. Entonces, bueno, todo se remonta a, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando la gente quería tener sexo sin tener hijos. Creo que eso siempre ha sido un deseo. Pero bueno, no existía. Ay, me salió Lolita, ya la diría Selene. Sí, oye, ya Lolita ya las hizo el presente. En cuanto uno se pone así, ya. Sí. Todas las investigaciones que hizo, los reportajes, bueno, ya. Lolita Ayala, gallo.
Es la que tiene lo de... La florecita también. Cura. Sí, Sí, es cierto, fíjate. Ni la Lolita Ayala rosa. aquí, presente. ¿Quién será Lolita Ayala de los anticonceptivos? Coméntenos, Lolita. Ay, no, bueno. La Lolita Ayala que en estos tiempos de frío se pone más de moda. Ajá. Entonces, bueno, pero realmente fue aproximadamente en 1905, por ahí. Fíjense, no estamos hablando de hace mucho. Habíamos hablado de los Curie y para 1905 la Marie ya andaba ahí descubriendo elementos, ya andaba ahí medio con lo del Nobel. Para ese momento todavía no se comprendía muy bien cómo funcionaba el sistema hormonal. Entonces esta parte del sistema reproductivo estaba relacionado, o bueno, se pensaba que estaba relacionado más al sistema nervioso. En ese momento, estamos hablando de los 1900, inicios de 1900, no es hace tanto tiempo, o sea, es el inicio del siglo XX. Entonces, para los años 20 y 30 se empezó ya a comprender más sobre el sistema hormonal y se empezó a hacer el rollo de la producción de hormonas. Ahí es donde surge mucho la situación de la insulina y de la tiroides, ¿no? Todo este sistema donde también probablemente cuando hablemos de diabetes y esas enfermedades, pues se remontarán a ese tiempo. Y mucho de la producción hormonal venía de los animales, ¿no? Pues que se ve bastante rudo, ¿no? Se procesaba mediante la extracción de glándulas de la bilis y de la orina de animales, lo que hacía que las hormonas fueran carísimas de París, ¿no? Carísimas. Entonces estamos hablando de los años 20 y 30. Carísimas de Paricerdo, ¿será? Ni cerda, sí. Entonces, para los años 40 y 50 se empieza a intentar manufacturar o extraer hormonas de vegetales o de plantas. Se quería más bien sintetizar de plantas, ¿no? Porque... Sí, sintetizar, sí. Dije yo, discúlpame, las sí. plantas Sintetizar. Sí, las sintetizan a partir de moléculas, porque acordémonos que las hormonas son moléculas, son carbonos, nitrógenos y así, de cierta manera organizados. Entonces, a partir de ciertos compuestos extraídos de las plantas se podía sintetizar. Sí, pero no tienen un sistema artificial. endocrino las plantas. No. Dije yo, mira. Estaban como precursores. Nunca he visto una planta embarazada. Pero son Una planta deprimida. Las poliniza una abeja, ¿no? Sí, o sea, querían generar una planta, una hormona artificial, más bien, sí. Sí, una hormona que no fuera generada desde el ser humano al animal. Sí. Más bien sintetizar. Sí. Ya. Exactamente, es sintetizar. Yo acá haciendo historias en mi cabeza. No, sí, es sintetizar. Para finales de los años 30, junto con este boom hormonal, todavía se estaba terminando de comprender cómo trabajaba la ovulación de la mujer. Entonces, ya saben que cualquier invento o tecnología, pues se da dentro de todo, es como situaciones aisladas que finalmente alguien acaba juntándolo y une los puntos, ¿no? Generalmente eso es lo que sucede en la tecnología, ¿no? Difícilmente alguien hace todo el desarrollo, sino que van descubriendo cosas, cómo funcionan las hormonas, dónde están, a qué están relacionadas, cómo es la ovulación, y entonces alguien empieza a conectar todos esos puntos y dice, pues a lo mejor podemos hacer algo con esto. O sea, la progesterona y el estrógeno todavía no eran como, para hacer algo anticonceptivo, no era por ahí, sino que ayudaba a las mujeres a ciertos padecimientos que no estaban relacionados con lo anticonceptivo, sino más bien de situaciones de ovarios y de matriz y cosas así. Uh-huh. La progesterona se empezó a elaborar a partir de la oxidación de colesterol,
Que entonces aquí es cuando mucha gente dice, ¿no? De esta parte donde alimentarse bien ayuda, que muchas de las hormonas que nosotros, ya ven que mucha gente le huye a la grasa, ¿no? Muchas de las hormonas que nosotros generamos se sintetizan a partir de grasas, en este caso pues de colesterol. Por eso incluso, pues no sé, igual ya saliéndome un poco del tema y divagando, en el caso de las chicas que son las chicas que padecen anorexia, o bueno, chicos, personas, oigan, estamos aquí en medio del feminismo y yo. No, bueno, pero aquí sí entran las personas que son las que pierden. Sí, pierden la menstruación, pues porque pierden todo esto, o sea, ¿sí? Se va pues relacionando, ¿no? Pues eso fue lo que me llegó a mí, dije, ok, pues muchas de las personas, bueno, de las mujeres, sí, es verdad, aquí sí son las mujeres, son las mujeres. Sí. Que pierden la menstruación es debido a su dieta, a su mala dieta. Sí, yo sigo a varias mujeres que son fitness, por ejemplo, entre ellas Giovanna Mendoza, que ya no la sigo, de hecho, por su falta de ética. Uh-huh. Pero en su tiempo, ella, una de las cuestiones que mencionó por la que había comido pescado era porque no tenía regla. Entonces, sí, y se quería embarazar y no tenía regla precisamente por esta cuestión, no consumía grasa, su porcentaje de grasa era demasiado bajo. Entonces, sí hay un punto en el que sí está muy bien estar delgada, pero no una persona delgada no necesariamente está saludable. Así como una persona con obesidad no necesariamente tiene enfermedades. Yo conozco personas que tienen obesidad y que son muy sanas. Entonces ella, por esa cuestión, tuvo que empezar a consumir pescado, que fue porque se le criticó, porque ella era crudivegana, no sé si se acuerdan, ¿no? O si se dieron cuenta del escándalo. Medio recuerdo yo de ella, sí. Inclusive entre ellas sí te dicen, bueno, mira, este porcentaje de grasa puedes tener, si no quieres tener hijos, pero cuando quieres tener hijos tienes que estar entre este y este límite. Y ya de ahí me fui mejor a seguir nutriólogas por esa cuestión, porque dije, no manches. Que yo nunca he tenido un porcentaje de grasa tan bajo, pero... Así, la verdad no tenía de qué preocupar. Nunca tenía six-packs. La verdad no, pero soy hipocondríaca, entonces... Pero andaba en el chisme, eso sí, amigos, la divagación. Eso es lo más rico de la divagación. Bueno, pero entonces, para la mitad de la década de los 40, ¿no? Ya habíamos visto, o más bien entendido, el sistema hormonal. Ya habíamos entendido que cómo generamos hormonas, de dónde las podemos obtener directamente, que son animales, y ya se había empezado a ver que se podían sintetizar a partir de sustancias de plantas. Entonces, ya en la década de los 40 se lograron manufacturar progesterona a partir de las raíces de las plantas barbascos, que lo mencionó Celia anteriormente. En esto entró un científico, el compuesto era diosgenina, como un material barato para producir progesterona en grandes cantidades, supuestamente. Aquí es donde entra un químico japonés, Tatsukamoto Uemo, en el 35, donde él obtiene la diosgenina, y de ahí se va a sintetizar la progesterona. Ya que pasa esto, Russell Marker, un profesor de la Universidad de Pensilvania, dijo, mira, aquí esto está bueno. Pero lo que se dio cuenta el señor Marker, el profesor Marker, fue que la planta y la manera en la que Tsukamoto y Uemo estaba obteniendo la diosgenina era muy, muy bajo. Que pues ya saben que uno tiene que hacer rentable estas cosas. Entonces, Marker intentó resolver este problema. O sea, el Marker ya había visto ahí el Marker, o sea, ya dijo, de aquí hay lana. O sea, él ya estaba en eso. Entonces, él intentó encontrar otra manera de producir más diosgenina a menor costo. Él contactó a Antonio Hernández, un botánico mexicano. Entonces, siendo ayudado por la compañía farmacéutica Park Days, él se dio a la búsqueda de una nueva planta. Entonces ahí fue donde surge el descubrimiento con ayuda de, el profesor Marker, con ayuda de nuestro amigo botánico mexicano Antonio Hernández. Encuentran en las comunidades de Veracruz la planta conocida como la cabeza de negro. También ya nos lo había dicho
selene. Entonces de ahí él ve que se puede producir más o se puede obtener más diosgenina y pues puede ser rentable. La verdad es que aquí Marker le tiró a matar, pues ya saben que arriesgan. Eso es lo que pasa siempre en las investigaciones, ¿no? Tuvo que meter bastante inversión. Acuérdense que esto estaba pasando en Veracruz, ¿no? Entonces lo que hizo Marker fue tratar de conseguir una farmacéutica que estuviera interesada en invertir, pero no encontró. Entonces él solo agarró sus ahorros y se vino a México a hacer todo este rollo de la obtención en este caso pues era la diosgenina. Entonces él arriesgó sus ahorros, se vino a México y aquí fue donde empezó a participar en un pequeño laboratorio donde se estaban empezando a hacer hormonas de otros tipos, no sé exactamente cuáles porque nos enfocamos en la progesterona y los estrógenos. Entonces llega a México y se establece, ya descubrieron la planta de la mano de este señor Antonio y se establece en esta compañía farmacéutica que se llama Syntex en la Ciudad de México. Entonces él ahí, el profesor Marker, estuvo participando. Y lo que sacó ahí, de lo que sí desarrolló fue la cortisona, porque trabajaban ya saben que cuando se trata de investigación, a veces uno quiere pegarle una cosa, pero la acaba pegando a otra y también se aprovecha, ¿no? Pero él le veía mucho futuro al rollo de la progesterona. Todavía no se vislumbraba que iba a ser un anticonceptivo, todavía era nada más, sabían que le estaba ayudando a las mujeres con otros problemas. Pero entonces estábamos hablando de los 40. Y ya para 1951, o sea, en el 44 llegó este señor Marker. Para el 51, él ya establecido en este laboratorio de esta empresa Syntex. Para esto, Marker ya se había ido. Él por problemas, extraña y curiosamente, por problemas de pagos, de que si te arreglaste, que si no, ya se rindió él y ya les dejó la empresa y él se fue. Ya no se sabe de qué fue de Marker. Pero la empresa se quedó con lo que él había hecho y en el 51 llega el químico austrohúngaro Karl de Jarasi. El Karl de Jarasi, de manos del estudiante mexicano Luis Miramontes, sintetizaron la 19-17-etniltestosterona, conocida genéricamente como norethisterona o noretindrona. Entonces es aquí donde participa Luis Miramontes, que es muy interesante porque Karl de Jarasi, siendo químico austrohúngaro, él es un personaje, ¿no? Es químico, novelista y dramaturgo. O sea, el señor le hacía de todo. Y él pues era de Austria, pero llegó acá a México. Y Luis Miramontes acabó participando con él bajo la dirección de Jarasi, del profesor de Jarasi. Porque la empresa y la UNAM estaban como asociadas para el desarrollo, que realmente pues es lo que debería de pasar en la investigación, ¿no? La iniciativa privada se une con la escuela, que bueno, la UNAM se supone que es autónoma, para desarrollar algo útil a la sociedad. Entonces fue aquí donde Luis Miramontes, también lo que platican Luis Miramontes y lo platicaba también de lo de su hijo, ¿no? Que dicen que era una persona súper seria, que fue un científico ingeniero químico de Nayarit, que no buscaba como el foco, que incluso Karl de Jarasi sí era una persona que buscaba el foco y que le gustaba que lo vieran, pero Luis Miramontes no fue así, que quizá por eso él pasó mucho por debajo de esta situación. Pero bueno, ellos consiguieron sintetizar esta hormona, solamente la hormona, y eso fue un gran logro al siguiente paso. Pero entonces, intermedio entre esta aportación de las hormonas, llegan estas dos mujeres, Margaret Sanger y Catherine McCormick. Margaret Sanger estaba en Estados Unidos, ella fue una enfermera que estuvo muy impulsando mucho la parte de control de natalidad desde muchos años atrás. Y de hecho, Margaret Sanger es la fundadora de las clínicas que son muy conocidas en Estados Unidos, Planned
Parenthood, porque ofrecen una opción de control de natalidad pues accesible a todo tipo de personas, de todos los estratos. Sabemos nosotros que en Estados Unidos la salud es privada y a veces es carísima e impagable. Entonces, bueno, Planned Parenthood es muy conocida, igual es un poco polémica aún, pues porque cuando el aborto era legal, pues ahí era donde se podían ir a hacer cualquier tipo de persona, tuvieras dinero o no tuvieras dinero, pues ahí te podían practicar estas situaciones. Pero lo llamativo es que Margaret Sanger es un poco polémica, porque Sanger creía en la eugenesia. Eso me llamó la atención. La iniciativa de Sanger por los anticonceptivos, ella estaba empujando mucho porque fuera un anticonceptivo oral que se pudiera tomar. Pero realmente las intenciones de esta señora, desviándome un poco, esta ideología, la eugenesia, es una ideología racista y capacitista que etiquetaba a ciertas personas como no aptas para tener hijos. Realmente lo que Sanger quería hacer era que los estatus bajos, la gente pues de otras razas que no fueran blancas y que no tuvieran suficiente acceso a dinero y a beneficios de la sociedad, pues ya no se reprodujeran. Realmente ese era el fin de Sanger. Y Catherine McCormick, que es la segunda mujer que se graduó del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, siendo ella bióloga. Esta señora, ella como que, bueno, la cosa con ella fue, con la señora Catherine McCormick, que bien podría ser Catherine Hellmans, ¿no? Porque ya, para meter el anuncio, de Catherine McCormick, ella queda viuda de un señor muy rico, unas empresas aparentemente muy ricas. Entonces, esta señora, la misma Mrs. McCormick, financió la investigación de la primera pastilla anticonceptiva. Entonces, realmente fueron el empuje de Margaret Sanger, que ella ya tenía toda esta organización de Planned Parenthood de Nueva York, que fue donde surgió esta situación, entre Massachusetts, Connecticut y Nueva York. En esa parte, pues era donde estaban donde seguía todo el rollo de las 13 colonias, bastante polémico en su momento. Y entonces McCormick le entra este rollo de dar el dinero para la pastilla anticonceptiva, ya con los fines que les digo de Sanger. Entonces, para este proyecto van a contactar a Gregory Pincus. Y trabajaba en la Worcester Foundation for Biological Research. Ahí estaba Pincus. Pincus es feo, es un señor muy feo, pero muy inteligente, aparentemente. Él había estudiado mucho sobre fertilidad. De hecho, realmente lo que Pincus quería no era que las mujeres no fueran fértiles. Sí, o sea, él está investigando los problemas de infertilidad. Él era un experto en fertilidad de mamíferos. Lo que él quería resolver era la infertilidad de algunas mujeres. Entonces encontró en Margaret Sanger y McCormick una manera de acceder a recursos para estudiar, y al final del día, pues, como vas estudiando una cosa, al final la sacas para otras. Yo creo que muchos investigadores también hacen eso. Pues sí, oye, porque estaba investigando lo opuesto, ¿verdad? Qué curioso. Prácticamente. Sí. Sí, o sea, él quería ver los efectos, quería ver qué le funcionaba. Estas señoras llegan con la lana. Y pues, como se pueden imaginar, en ese tiempo, pues las farmacéuticas tampoco le querían entrar mucho a este rollo de la anticoncepción, porque imagínense cómo eran vistas. O sea, era como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees? O sea, si la abuelita de Selene, los hijos que Dios nos dé y no sé qué. Nadie, yo creo que todo el mundo quería esa pastilla, pero era difícil de entrarle. La polémica, pues, de participar en este tipo de situaciones, pues, no era fácil, e incluso, pues, el Pincus lo podía hacer porque estaba siendo financiado de manera privada, y la gente que obtenía presupuestos gubernamentales, pues, no había esa opción de meterse por ahí. Pincus llega con GD Searle, y con ellos, con esta compañía farmacéutica, empieza a trabajar en las pruebas de cómo las hormonas iban a impactar o iban a evitar la ovulación.
Para esto, pues ya tenía su grupo, su equipo de científicos y de técnicos, porque pues toda investigación requiere esa es la situación con la investigación. Yo creo que pocas veces somos conscientes del mucho trabajo, o sea, como que dices, sí, pues hay mucho trabajo. No, hay mucho trabajo y hay mucho dinero detrás de estas situaciones, de las vacunas, de cualquier medicamento. Entonces, imagínense de esto, del anticonceptivo, ¿no? Que tan polémico. Entonces, nuestro amigo Pincus le encarga a un científico chino, porque ya ven que los chinos no se cansan de trabajar, a un científico de origen chino, Min-Chuan Chang, que hiciera la parte de la experimentación. Entonces el señor Chang se encargó de los trabajos iniciales en animales en cuanto al desarrollo de la píldora. Esto ya estamos hablando de los años 50. Y pues se utilizaron ratas y conejos pues por diferentes situaciones, ¿no? Estamos hablando de inicios de los 50. La progesterona, porque en ese punto solo están trabajando con la progesterona, se administraba de manera oral, inyectada o por vía vaginal. Esto era pues para ver los efectos fisiológicos de dosis y antes de entrar a humanos. Para 1952, Pincus dio a conocer que la progesterona había suprimido de manera eficaz la ovulación y evitado el embarazo sin destruir la fertilidad de los animales a largo plazo. Es que, pues, ese era el chiste, ¿no? Porque el chiste no era que no se hicieran fértiles o infértiles. Eso era como posible. La cosa era cortar la fertilidad a control, a gusto. Ese era el reto y pues ya nuestro señor Pincus lo había logrado. Ya tenemos que Pincus había elegido la progesterona. Miramontes ya la había desarrollado de manera barata. Entonces, los estrógenos, Pincus eligió la progesterona por encima de los estrógenos y los andrógenos porque el caso de los estrógenos y los andrógenos sí habían tenido efectos colaterales muy fuertes. Entonces, por eso se apostó por la progesterona como anticonceptivo. Aquí, enfocándolo yo a un uso de anticoncepción. Entonces, pues ya se habían hecho los estudios en animales en cuanto a dosis y toxicidad, ¿no? Para pasarlo de animales a humanos, porque siempre se hace eso, ¿no? Antes de pasar a humanos, pues primero pruebas en animales. Entonces entran las mujeres. Dice, por ser biólogo, Pincus no tenía la autoridad o la habilidad clínica para conducir pruebas con mujeres. En abril de 1953, John Rock, un obstetra y ginecólogo de la Universidad de Harvard, accedió a unir fuerzas con Pincus. Tenía que pasar la prueba con seres humanos. Entonces empezaron a hacer, aquí yo creo que es donde empieza pues mucha de la polémica en cuanto a cómo le hicieron pues para que las mujeres, miren, estaba yo leyendo eso. Y pues imagínense, ¿no? Que llega alguien y les ofrece, oiga, pues tengo un nuevo medicamento que aparentemente, pues es un anticonceptivo. ¿Y cómo le explicas esto a la gente? No es la gente de los 50. Entonces, el señor Pincus y el señor Rock, estas dos personas, empezaron en el Free Hospital for Women, empezaron a hacer algunas pruebas, pero eran poquitas las mujeres que aceptaban, que entendían. Bueno, la cosa fue, ya contándoselos como yo lo entendí de manera rápida, bueno, estos señores empiezan a hacer sus pruebas con muy pocas mujeres y realmente era muy complicado que las mujeres, o sea, era muy largo lo que tenían que hacer, tenían que estarle checando la ovulación porque realmente, pues no checaban si eras fértil o infértil embarazándote, o sea, lo que veían era que cómo ovulabas. Ellos empezaron incluso a trabajar con mujeres del hospital psiquiátrico y pues eso les ayudaba porque, por ejemplo, las mujeres de la calle, bueno, o sea, las mujeres que no estaban en el hospital psiquiátrico a veces ya no iban, era difícil explicarles todo lo que tenían que hacer, muchas pues después de un tiempo ya no iban. Digo, no, pues imagínate si aquí, oye, no se quieren suscribir y es nomás picarle. Oye, imagínate tener que ir y medir y no sé qué. Suscríbase. Suscríbase, por cierto. Le cuesta menos que andar haciendo pruebas de anticonceptivos. Pero dije, bueno, ya si te ofrecen que vas a tener un anticonceptivo y que no vas a tener hijos y vas a poder tener todo el sexo que quieras, pues a lo mejor
es una buena oferta que no hemos tenido. Hay que encontrar la oferta adecuada para que la gente le dé el botón de suscribir, aparentemente. Pero bueno, fue muy polémico, no alcanzaban a comprobar que estuviera resultando, y es aquí donde pasa. Ellos intentaron buscar opciones de otros países, of course, por supuesto que se iban a ir a otros países donde la legislación no fuera tan ruda, tan rigurosa. Entonces se les ocurrió la grandísima buena idea de que fuera Puerto Rico. Llegan a Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico en San Juan y llegan con este plan, y fue bueno porque, bueno, Puerto Rico como tal estaba buscando reducir su población que estaba creciendo. Es que esos puertorriqueños, digo, pues imagínate, sí, de ahí salió el reggaetón. Y ahí es donde empezó el perreadero. Sí, el perreo, pues imagínate, gacha, pues sí, qué locura era esa. Que sí, pues sí. Entonces imagínense que se fueron a Puerto Rico y fueron varias las situaciones que sucedieron. Las mujeres de Puerto Rico sí estaban más dispuestas a participar porque había mucha pobreza. Y pues perreando y con pobreza, o sea, como que salían muchos chamacos. Entonces cuando llegan y les ofrecen este nuevo medicamento, pues claro que aceptaron, ¿no? Sí, claro que sí. Y otra cosa que les pareció bastante interesante es como siendo una isla, difícilmente las mujeres se iban de ese espacio. ¿Sí me explico? Era más fácil mantenerlas en ese espacio a diferencia de si lo hacían en otro país. Entonces se fueron a Puerto Rico, las mujeres aceptaron y ahí sí se aprobó los anticonceptivos. Ahora lo polémico fue que ellos no les pagaron, ¿no? Porque no les pagan, pero las mujeres iban por el interés de ya no tener hijos, pero poder perrear libremente sin tener hijos. Entonces así las convencieron, pero no les explicaban bien. Eso sí fue lo que sucedió. No les explicaban bien los efectos secundarios de estas pastillas. Oye, pero pues era más que perreo, porque el perreo, pues hasta donde yo esté no embarazo, ¿eh? Pues el perreo. El perreo con el final perreo feliz. Puertorriqueño. El puertorriqueño. El perreo mexicano no embaraza, que yo sepa. Exacto. No, pues es que por eso, es que te hace falta ir al perreo a Puerto Rico. Allá estaba pesadón. Bueno, no, pero fue bastante polémico la manera en la que manejaron todo esto, donde no se les explicó bien, siendo mujeres, vaya, son mujeres de los 50, no letradas. Lo único que ellas entendían era que pues que no iban a tener hijos, que si tomaban esta pastilla no iban a tener hijos, pues claro que sí. Entonces empezaron a tomar eso y tuvo efectos secundarios, porque las hormonas pues tienen efectos secundarios, y aparentemente había dos fuentes, una que decía que estas pastillas tenían 3 veces la cantidad de hormonas que tienen las pastillas que se consumen hoy por hoy. Otra decía que 20 veces me parece mucho, pero bueno, yo creo que más bien 3 veces las hormonas que tienen las de hoy. Y la situación también fue que una vez que aprobaron el medicamento, pues ¿qué creen que hicieron con las puertorriqueñas? Pues ahí las dejaron, o sea, incluso ya que se vendía el medicamento, por supuesto que las puertorriqueñas no tenían el dinero para poder seguir consumiendo la pastilla, y ya ni por haber participado en la investigación se les otorgó pues de manera gratuita en aquel momento, en los 50. Entonces, bueno, para 1900 pues algo, ¿no? Sí. Pues sí. Entonces, la falta de ética de no avisarles lo que les podía pasar y luego no les recompensan de ninguna manera. Oye, exacto. Entonces ya fue por eso que se volvieron cristianos, ya es que eran puertorriqueños. No, pues no tenemos dinero para la pastilla, a ver si el cristianismo... No, y se van a morir, porque entonces así fue como nació Bad Bunny, porque no le llevaron pastillas anticonceptivas. Fíjense lo que nos hubiéramos evitado. Ahí está, para los que a mí me cae bien Bad Bunny, pero a los que le cae mal mucha gente no. Pero por ejemplo, a mí sí me gusta Nicky Jam y el válgame. No, a mí sí me gustan, pero ya. Entonces, hay gente que les tira mucho hate a es que la letra no está chida, pero está pegada. Bad Bunny participó de este estudio, la dejaron ahí con la vegana. con las ganas de cuidarse, porque las otras ganas no se las Entonces ahorita vamos a ver en los efectos secundarios que les traigo, que el reggaetón. Pues, Bad Bunny es un efecto secundario de haber usado.
Sí son peligrosos, para que vean. Y bueno, ahí tengo también otros datos en cuanto a cuándo cuándo se aprueba la pastilla. Una es al día siguiente del Día de las Madres de 1960, la Agencia Norteamericana de Fármacos y Alimentación aprobó el primer anticonceptivo oral. Uno decía que el día después, o sea, ahí están jugando con el Día de la Madre. ¿A qué estamos jugando, gente? O sea, es el día antes o el día después de 1960. Pero bueno, hay bastante información sobre la polémica que pasó en la isla de Puerto Rico. Hay incluso un documental, hay videos en YouTube. Pues sí es bastante controversial y de verdad yo ignoraba completamente yo también. esta situación. Así es, gente, una divagadora de 30 y tantos años, ignoraba por completo todo esto que había pasado y pues ahí está, realmente tampoco es como que batallé mucho en Google para encontrarlo, pero nunca me había puesto a investigar esta situación. No, muy interesante. Sí. Y también había escuchado que hay otras así como maquiavélicos planes, aparte de estos, y pues obviamente las farmacéuticas no es como que quieran lo mejor para la gente, vender si quieren, ya si tú te quieres embarazar o no, pues ya te decides, pero había escuchado que muchos proxenetas los estaban, acuérdense que antes pues los millonarios y esa gente pues no se hacían ricos precisamente por sus habilidades de crear nueva tecnología en bien del pueblo, sino pues prostituyendo mujeres o trata de blancas o de esclavos en tiempos más. Entonces era con esos fines que apoyaban esas investigaciones, de decir, pues sí, el mercado aquí que tengo, que la verdad lo digo con coraje, pero estoy tratando era como que, no, pues para que no se me embaracen mis 30 mujeres que son mi negocio, pues sí estaría muy bueno esta de los anticonceptivos. Entonces, había muchos fines maquiavélicos, no precisamente de venir a ser. Pues también el racista que dijiste, o sea, que no se siguiera reproduciendo la gente que para ellos no era importante, o sea. Sí, esta señora Margaret Sanger, que las clínicas de Planned Parenthood son muy famosas, son muy polémicas. Oye, y es muy llamativo. Yo nunca me imaginé yo pensaba que esta señora estaba, la libertad de las mujeres, ella estaba persiguiendo otros fines. Y que sí tuvo, en cierta forma tiene razón en el aspecto que, por ejemplo, yo cuando entré a la maestría, hacían conferencias y un sociólogo está diciendo que México había perdido parte del territorio de Estados Unidos con las guerras y todo, pero que íbamos a colonizar Estados Unidos con los hijos de las personas que se iban a Estados Unidos, inmigrantes, porque decía, una persona blanca tiene 1 o 2 hijos, una persona mexicana tiene 4 hijos. Entonces, ahorita llega el momento en que si hay más población latina, o sea, ya los estados del sur, ya hay más población latina que población blanca. Bueno, y falló la estrategia porque pues mantener a 4 hijos cuesta más que mantener a 2. Entonces, pero pues, sí es una realidad. O sea, tienen más oportunidades, más recursos, más de todo. Sí. Oye, ya nada más como comentario, también fue muy llamativo, ¿no? Que ya llega la pastilla anticonceptiva, pero ¿no crees tú que fue fácil? O sea, la gente no fue, sí, claro. O sea, si estamos hablando que incluso nosotros en los 2000, para nosotros era como, la pastilla, ¿te estás tomando pastillas? Sí, pues en los 2000. Digo que llegué con mis tíos y me dijeron, ¿qué es esto? Uh-huh, o sea, ajá. Y luego espérate que vi un comentario por ahí que decía que ya después de 10 años, una cosa así, había una ley, creo que era en Massachusetts, no me crean mucho, pero pues bueno, en esos estados conservadores, que solo le vendían pastillas anticonceptivas a los casados. A las personas que están casadas, no. Sí, a partir del 74 ya se empezó a vender para todo mundo. Ajá, solteros y casados. Pero bueno, sí, pues con eso. Muy, muy interesante. Y bueno, vamos a avanzar en cómo funciona la píldora anticonceptiva, que va de una manera muy sencilla. Por si usted no lo sabe, que bueno, ya llegando a este punto yo imagino que lo sabe, pero las píldoras anticonceptivas son medicamentos que se usan para prevenir el embarazo. Sí, yo sé que esto es algo obvio, pero lo voy a volver a mencionar. Sí. Sí, o sea, pues embarazarse se dice concebir, entonces
O sea, no embarazarse. No embarazarse. concebir. No concebir. Entonces, Ya va a poder perrear sin embarazarse. Ah, te lo dijo sin Darani que no. concebir. Pero está rico. Sí, así es. Oye, y lo en Puerto Rico y luego hacía. Ay, no. Bueno, amigos, acá. Qué fuerte, Qué fuerte. Los nombres, como siempre, marcando las cuestiones. Sí, Bueno, No, mira, entonces. yo ni le veía ya ese sentido, ¿eh? Que hambre tiene, en pan piensa. Bueno, entonces ya comentó Mari más o menos un poquito de esto, o sea, ¿qué hacen las pastillas anticonceptivas? ¿Qué contienen? Pues contienen hormonas que suprimen la ovulación. O sea, recuerden que el óvulo es donde llega el espermatozoide y entonces ocurre la fecundación y entonces de ahí nace la nueva vida. Entonces, el tipo más efectivo de píldora es la píldora combinada, que es de la que más o menos ha estado hablando Mari, que es la que contiene estrógeno y progestina, que progestina es el nombre que se le dio a esta progesterona sintética. Pero también hay otras píldoras que se le llaman mini píldoras que solamente tienen progestina. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Recordemos que el ciclo menstrual se refiere a estos eventos menstruales que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, que es la preparación precisamente para el embarazo. O sea, ¿qué pasa cada mes? Bueno, el ovario libera el óvulo en este proceso que por eso se llama ovulación, porque pues libera óvulo, y al mismo tiempo el útero, que podría ser como esta tierra fértil donde se va a plantar esta semilla del amor para que nazca la nueva vida, el útero se espesa, se prepara la tierra para que ocurra el milagro. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se produce esta fertilización, o sea, si este óvulo no es fecundado, el revestimiento del útero se desprende y esto es el sangrado menstrual. Y entonces comienza este ciclo de nuevo. Entonces, el ciclo menstrual está bajo control de varias hormonas. Ahora sí, dijeron, que creemos que es el cerebro. Sí, también son las hormonas del cerebro, amigos. Recuerden que todo el cuerpo está perfectamente desarrollado y todo es integral. Entonces, también las hormonas del cerebro funcionan junto con las hormonas del sistema reproductor. Entonces, las hormonas secretadas por el hipotálamo y la glándula pituitaria y los ovarios son las que trabajan en esto. Y si quieren también saber más sobre hormonas, vayan al episodio de hormonas que tenemos, amigos. Hablamos sobre la química del amor. Entonces, el hipotálamo produce una hormona liberadora de gonadotropina, que para los compas, GnRH. La hipófisis secreta la hormona foliculoestimulante, que para los compas, FSH. Y la hormona luteinizante, para los compas, LH. Mientras que, sí, porque desde ahora las voy a llamar con sus abreviaturas, ¿verdad? Sí. Porque pues imagínense acá, folículoestimulante. Aquí nos da. Me voy a trabar más, amigos. Ya saben que esto de los idiomas y estas palabras medio rimbombantes me cuesta. Entonces, mientras que los ovarios producen el estrógeno y la progesterona. Estas hormonas están todas involucradas en la red reguladora de cómo resultan los cambios del ciclo menstrual. Que lo que ya les dije, la ovulación y la preparación para el embarazo. Pero ¿cómo trabajan, amigos? ¿Cómo es que trabajan ahora sí? Bueno, las dos hormonas que producen la ovulación son la FSH, la folículo estimulante. Esta prepara en el ciclo, estimula los folículos para que crezcan y se produzcan los óvulos maduros. O sea, esta hormona madura el óvulo, la semillita. Y la LH es la que hace que el ovario suelte el óvulo. ¿Sí? O sea, las del cerebro hacen que madure el óvulo y que se suelte el óvulo. Entonces, ¿cómo funcionan el estrógeno y la progesterona? Ahora sí, las hormonas que se encuentran en el aparato reproductor femenino. Estas, después de la ovulación, en la segunda mitad del ciclo, son las que se encargan que se supriman
la FSH y la LH. O sea, que ya no se madure el óvulo, que ya no se libere el óvulo. Que hay mujeres que pierden todos sus óvulos, o sea, porque el número de óvulos es fijo. O sea, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y nuestra mamá está en forma de óvulo en el vientre de la abuela, ya tenemos todos los óvulos formados. O sea, entonces es un número fijo. Entonces, estas hormonas cerebrales son muy importantes. Porque, o sea, la progesterona y los estrógenos son muy importantes porque si no se liberarían todos los óvulos y entonces se perdería también la fertilidad. Bueno, entonces suprime la FSH y la LH y evita que se maduren óvulos, que se liberen óvulos. Si se produce la fecundación, ¿qué pasaría si, o sea, quitando esto, si hubiera embarazo, entonces los estrógenos y la progesterona se mantendrían altos? Entonces, bueno, cuando esté el embarazo, aumentan estas hormonas y después, si no hay embarazo, los niveles de estas hormonas descienden y es cuando se produce el sangrado menstrual. La realidad es que hace que dejen de madurar los óvulos. O sea, siendo sincera, hace que no se maduren los óvulos, que no se suelten los óvulos, entonces esto hace que no haya óvulo que fecundar. Pero también recuerden que les hablé de la tierrita, o sea, de este útero que se engrosa, que se prepara para recibir la semilla. Entonces, ¿qué hace? Que lo adelgaza. Lo adelgaza y genera como que un moco para que no haya posibilidad de que entre el espermatozoide. Y una cuestión que me llamó mucho la atención, fíjense, que si hay menstruación en este periodo, pero no es menstruación. O sea, es esta sangre que se libera por estas hormonas, pero no es la sangre normal de la menstruación. La sangre normal de la menstruación es porque se libera el óvulo. El endometrio. Y se va al útero, la capa. Y esto se destruye y se desprende. Y la sangre que se produce cuando tú tomas estos medicamentos es otra. No, porque no hay óvulo desprendido. No es eso. No. Y yo decía, pues es que inclusive las mujeres que toman nada más la pastilla que nada más tiene progesterona, la mini píldora que le llaman, ellas no tienen periodo. O sea, ellas no tienen periodo. Nada. O sea, para tener este periodo falso tendrías que consumir la que es la combinada, la que tiene los estrógenos y la que tiene la progesterona. Órale. Entonces, ¿qué pasa? Es como dicen, o sea, todas las mujeres tenemos diferentes ciclos, amigas. O sea, ustedes ya deberían más o menos conocerse. En promedio se dice que son 28 días, pero no es cierto. Hay veces que el ciclo es de 26 días, hay veces que el ciclo es de 27. Más largo. Hay unas que tienen ciclos más largos. Hay mujeres que pueden durar los 7 días o más reglando. Hay mujeres que reglan 3. Entonces aquí esto es como que promedio, ¿eh? O sea, no... Aquí es conocer tu cuerpo, inclusive no a todas las mujeres, que ya lo va a hablar Dara, nos caen este tipo de sistemas. Es conocerte, escucharte, ver cómo está el rollo, ¿verdad? Pero así como a grosso modo dijeron, no, pues, son 3 por 7, 21 días. 21 días. Yo creo que pasa con todos los sistemas, eso, no nada más con el reproductivo, o sea, el digestivo, no, a mí no me hace la misma digestión, el metabolismo es muy importante, y pues a final de cuentas lo que comemos, o sea, que pues es el combustible para todo y la materia prima para todo. Bueno, retomando, estos periodos falsos también sirven como para dar indicador, o sea, de que no hubo embarazo, ¿verdad? Pero no son necesarios. O sea, pueden no haber, o sea, por ejemplo, las que toman la mini píldora, pues no tienen periodo, y eso no significa que haya ocurrido el embarazo. O sea, simplemente, pues, la píldora que ellas están tomando, no tiene este periodo falso. Entonces, lo que les iba a explicar es lo de las pastillas, ¿verdad? Hay veces que son las 28 pastillas. 3 pastillas con hormonas, o sea, perdón, 21 pastillas que contienen hormonas y 7 pastillas que son placebo. Que yo decía, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué placebo? Pero no, es que sí es cierto que si no generas el hábito, se te olvida tomarte la pastilla y entonces aumenta el riesgo de que tengas un embarazo. Y aquí también este es un tema muy en debate, ¿no? ¿Qué pasa si se me olvida tomarme la pastilla? Pues en lo que investigué, la recomendación es que te la tomes de inmediato y que al siguiente día vuelvas con tu rutina. Lo recomendable es que las pastillas siempre te las tomes a la misma hora. La pastilla que te toca cada día y siempre a la misma hora para reducir el riesgo.
Dice que tiene un 99% de eficiencia esta combinada. O sea, quiere decir que de 100 mujeres, solamente una se embaraza tomando estas pastillas. Y si tú te equivocas, no te tomaste la pastilla y hay algún error, aún así, si la vuelves a tomar después y sigues con el ciclo, es un 93% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que de 100 mujeres que se confunden y se les olvida tomarse la pastilla, solamente 7 se embarazan. Más o menos eso encontré en algunas fuentes. Ustedes saben que también cambiando de fuentes a veces cambia un poquito la información, pero a grosso modo, así es. Entonces, como también lo comentamos, también estas pastillas son beneficiosas para algunas mujeres que tienen trastornos menstruales. Hay mujeres que yo he conocido amigas que sangran en exceso, o sea, es demasiado el sangrado. Entonces, a ellas, por ejemplo, se les da esta pastilla, puede ser con la progesterona y disminuye poquito el sangrado. También las que tienen endometriosis, pero bueno, no se autorreceten. Siempre recuerden que tienen que ir con el ginecólogo y asesorarse debidamente. Por ejemplo, otra cosa que por la que se embarazaban las mujeres, la lactancia, antes la tomaban como un método anticonceptivo y no es cierto, amigos. Aunque tú estés dando pecho, te puedes embarazar. A mí ya me pasó, amigos, me embaracé dando pecho y también conozco otras mujeres que se han embarazado dando pecho. Entonces, inclusive para las mujeres que estamos dando lactancia, nosotras no toleramos el estrógeno, entonces nosotras podemos consumir las mini píldoras que solamente contienen progestina. Que no son tan eficientes como las que tienen también el estrógeno, ¿verdad? Pero bueno, pues peor es nada. Entonces, bueno, en el caso de estas mini píldoras es diferente su trabajo. O sea, en el trabajo, en la cuestión de las mini píldoras, más bien se promueve la secreción de moco cervical, que es un moco muy espeso que obstruye la entrada de los espermatozoides. Y bueno, a grosso modo, así es como funcionan las pastillas anticonceptivas, pero vayan, investiguen más, infórmense, porque pues ustedes saben que de estos temas no hay que quedarse nada más con lo que uno escucha en la primera fuente, hay que informarse bien. Entonces ahora vamos con Dara para que nos platique sobre cuáles son los efectos secundarios y el impacto social que han tenido los métodos anticonceptivos. Bueno, la píldora. Antes de empezar con los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva, nomás quería recalcar que pues obviamente nosotros somos un podcast, nomás les sembramos ahí la duda. Mira, dijeron esto. Pero no, pues estos temas sobre todo, pues son así como de mucho pudor, yo soy súper pudorosa, ¿sí? Pero pues allá en la soledad de su hogar, enfrente de su computadora, investiguen, no se queden con lo que les digo. Con su doctor, sobre todo. Bueno, no, también en la compu, por ejemplo, a mí la verdad, sí, o sea, yo fui a un ginecólogo hasta que ya estaba embarazada. No, pues, pero eso es la cosa. No, mire, o sea, yo sí no soy como de ir y preguntar, y fíjese que sí, le pongo tantas veces a la semana, no, o sea, yo soy así, ¿eh? Y o sea, para mí me enfermaba más saber que iban a invadir mi privacidad o mi intimidad. Así. No ibas a Puerto Rico ni perreabas. Pero en general, no nomás con el ginecólogo, nomás, o sea, hasta así, por ejemplo, los hospitales. Me caga que llegas y te ponen la bata y ahí le estás enseñando el trasero a toda la gente. Es como que no. Me acuerdo mucho que estaba tramitando ¿qué era? O la residencia, pues. Que no sé por qué te hacen un examen médico si hasta la vida te checan. Entonces me acuerdo que vayan, pónganse una batita de papel. Y me acuerdo que había como unas 5 señoras ya grandes, ¿no? Vamos a decir, de más de 40, 50 años. Y bien desinhibidas. De hecho, desde clases de natación, estaba en la natación de la alberca olímpica de ahí, de la Deportiva de Chihuahua. Sí. Y me acuerdo que en los baños... Sí. Ah, ¿tú también, verdad? Bueno, pues ahí había señoras que les valía y así, y a mí me daba pena ajena. No, pues es que es lo que te iba a decir, o sea, a mí se me pasó que después de los embarazos... Pues ¿Ya? No, pues yo sigo, ¿eh? Bueno, a mí se me quitó. Estaba tramitando la visa. Estaba yo acá así con mi pedazo de papel. Eso que yo estoy chiquita. O sea, a mí el papel me cubría todo lo que... Toda, o sea... Y luego, las señoras como si nada, enseñando sus cosas ahí, sentaditas esperando. Y yo así, en una esquina, y luego me dice una señora, ¿usted es soltera, verdad, mija?
hija? Y yo, sí. Y así me quiero quedar. Y acá, y luego, ay, se ve. Y luego yo, pues sí. Dice, no, espérese, cuando se case ya se le va a quitar el miedo. No. Y no, o sea, yo soy muy poderosa. Y yo creo que más cuando tienes hijos, ¿eh? O sea, más cuando tienes hijos, porque cuando tienes hijos, que déjeme le hago el tacto y que déjeme la reviso. Ay, pues no, o sea, para mí eso fue la parte más difícil del embarazo, fue que me vieran mis cosas. No, y así, pero la verdad valió la pena, ¿eh? O sea, no. Si ustedes quieren o no tener hijos, muy respetable, pero desde mi punto de vista valió la pena. Si tengan hijos, pero bien planeados, bien a su edad correspondiente, quieran los niños, y vale la pena todo, o sea, que te quieran los dedos, más bien que quieran. desde hacerlos hasta tener, vale la pena. Pero si fue una parte difícil esa, pues sí es un poquito, o sea, yo había escuchado, bueno, son mitos, pero así de que, por ejemplo, las indias, o sea, de grupos étnicos, así de que se embarazan, tienen a sus hijos, o sea, nunca van al ginecólogo, no, pues las ya matronas tienen sus métodos, pues, tienen sus matronas. solitas se van allá en árbol, se agarran del árbol y tienen al hijo, nadie lesiona, y así. No, tienen, si hay matronas, tampoco. Si hay apoyo. No, yo sí. Así de que antes era, o sea, era lo que había y pues a fin de cuentas, pues somos animales. Sí. Y las No. Yo trabajé en una escuela de tarumaras y donde había de la alta y de la baja, que no es que sean de la sociedad alta y baja, sino que eran los que iban en la parte alta del cerro y los que iban en la parte baja del cerro. Y eso terminaba su ropa, costumbres y todo. Y no sé si allá. Bueno, a lo mejor antes muy primitivotes, ¿verdad? Pero sí, probablemente. Sí, ahí la pero la matrona tampoco era como que. Pues fíjate que no era como que la epidural y la cesárea, sí, era la como tecnología. Más, sí, era como que nomás le echaba porra. No, sí te asisten. De hecho, asisten. hay una serie muy buena, llamen a la partera o algo así. Sí son matronas, ¿verdad? Sí, o sea, parteras, pues matronas. Porque de hecho, fíjate, yo ahora que estamos volviendo al ser más naturales, o sea, te recomiendan más que vayas con una partera a que vayas con un ginecólogo. Pues, porque conocen más el cuerpo de la mujer, son mujeres, o sea, bueno, no estoy diciendo que lo hagan, amigos, sino que digo que te recomiendan, ¿eh? Que se están depende de cada quien, depende de cada caso. Sí, pero es más natural todo, como tú lo dijiste. Pero también hay parteros, o sea, hombres, ha habido parteros hombres. Bueno, pero las ancestrales eran mujeres. Bueno, no sé tan ancestros, pero así como de, digamos, hace 50 años he escuchado así de que, pues, mujeres de etnia no tienen acceso, digamos, a un hospital, todo lo que, a una epidural, cosas así, cesárea, etcétera. Entonces, inclusive muchas mujeres fallecían en los partos. Así es, eso sí. Entonces, pues no era tan divertido. Pero bueno, quitándole el lado, mi lado de que más bien pudoroso y así, pues sí es una experiencia chida, muy bonita. Le decía yo, estuvimos en el podcast de Suso, se me fue el nombre, Mimetizando, vayan a ver. Saludos a Suso, gracias por habernos invitado a tu podcast. Próximamente, ya grabamos Marillo, próximamente Cele, ahí lo pusimos en Facebook, en YouTube, vayan a verlo y a seguirlo. Se llama Susolópodo, Naturaleza y algo. Muy chido de biología, y le comentaba yo, le digo, pues mira, bueno, que ahora en retrospectiva sí he sido maestra de biología, pero fui mamá, o sea, ¿qué más biología quieres que la biología? Pues ahora sí que traer una vida al mundo. Pero bueno, un saludo, y les decía que se me hizo muy interesante esta parte, pues de que para mí lo más difícil fue pues dejar un poquito mi pudor. Y pues ni modo, te tienen que ver ahí todo el asunto, que todo esté bien. Y pues gracias a los doctores, a los ginecólogos y ginecólogas, sobre todo, pues yo creo que ha cambiado mucho la manera de llevar un embarazo, recomendar anticonceptivos desde edad temprana o desde que quieren empezar a ser activos sexualmente. Sigamos así y aún más difusión de la tecnología y la ciencia. Y bueno, en cuanto a los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva, sí hay algunas reacciones adversas comunes que deben tener en cuenta las usuarias de las píldoras o las futuras usuarias, si están considerando tomarlas. Tengan en cuenta que, como ya lo mencionamos, deben consultar a su médico si alguno de los efectos secundarios
que voy a mencionar Ujú. es prolongado o grave, o sea, pues ya sentido común, ¿verdad? El número 1 es las náuseas. La náusea es uno de los efectos más comunes, ya que ocurre casi inmediatamente después de la ingesta de la píldora. O sea, hay efectos que se ven como después, hay unos que son insofacto, que de hecho yo nunca tomé, le decía a Cele que yo nunca tomé la pastilla anticonceptiva. El único método anticonceptivo que usaba es el DIU, y fue después del embarazo. O sea, antes del embarazo nunca usé pastillas anticonceptivas, pero cuando recién, después del embarazo, era como muy peligroso un segundo embarazo. Ya había sido de alto riesgo, entonces era como que dije, no, ya, ahora sí ya no me quiero embarazar, quiero vivir. Entonces me recomendó el doctor, como acababa de ser madre, pues que las tomara, y nomás llegué al 10º día y no pude más. Las náuseas fueron terribles, me hicieron desertar de este método. No tuve ninguno de los otros efectos que va a mencionar. Con las náuseas tuve bastante. Entonces pasé náuseas todo el embarazo y luego todavía dije, no, yo no puedo con esto, a pesar de que decían que eran temporales, o sea que supuestamente después de 2 o 3 meses ya se iban a quitar. Dije, no, no quiero sufrir. Entonces opté por otro método. Pero es el efecto que las mujeres concuerdan, es el más común. Entonces dice que hay algunas técnicas que se ha descubierto que puedes usar para evitarlas un poquito, que es pues tomártelas después de cenar, justo antes de irte a la cama, pues para que los síntomas te pasen en la noche. Pero no, aún así yo amanecía con náuseas. Entonces, ese es uno. Número 2, la depresión, que aquí dije, wow, o sea, ¿cuántas mujeres con depresión hay? Y pues, si está científicamente comprobado que la depresión es un efecto, pues puede estar ahí relacionado. Las píldoras anticonceptivas contienen hormonas sintéticas que pueden tener un efecto directo en los neurotransmisores y pueden causar un desequilibrio. Esto puede conducir a una depresión. Sin embargo, hay varios factores que también pueden causar depresión en combinación con la toma de pastillas anticonceptivas. Por lo tanto, es muy importante que antes de decir, bueno, quiero curarme la depresión, prefiero estar feliz que estar sin tener hijos, pues consulten si verdaderamente la causa de su depresión está siendo la pastilla anticonceptiva. Número 3. Senos adoloridos y agrandados. La píldora contiene una dosis muy alta de estrógenos, que es una hormona que está más asociada con la hinchazón. Aquí quiero hacer un disclaimer. La píldora original contenía dosis muy altas de estrógenos y de progesterona y de todo. Pero ya las más modernas ya tienen dosis un poquito más bajas, que se descubrió como que todavía son efectivas y pues nada. O sea, como decía Cel, estaban como que matando cucarachas con pistolas. O sea, como que sí estaban muy altas las dosis de las píldoras anticonceptivas originales. Las modernas, a pesar de que contienen el mismo activo químico, son menos dosis, entonces pues los efectos son un poquito no tan graves. Pero en este caso se están refiriendo, me imagino, a la original, porque dice que dosis muy altas de estrógeno. Entonces esa hormona está asociada con la hinchazón, el estrógeno. Esto puede hacer que los senos parezcan agrandados y algunas mujeres incluso experimenten dolor y mucha sensibilidad después de consumir la píldora. Número 4, el acné, que me llamó la atención, que dice Cele que ella lo utilizó como antiacné, y aquí dice que es un efecto secundario, ya que hay varios tipos de píldoras anticonceptivas con una combinación de hormonas sintéticas que al parecer son las que provocan acné. O sea, depende del tipo de pastilla que estás tomando. Entonces dice que algunas sí reducen los niveles de andrógenos y estas son las que reducen las posibilidades de acné severo. O sea, que son a las que me imagino que a las demás de estrógenos y progesterona les agregan hormonas sintéticas, pues desequilibran ahí todo el rollo y causan acné. Entonces, número 5, dolor de cabeza. Mientras que los dolores de cabeza pueden ocurrir debido al estrés y la falta de sueño, también se ha demostrado que la píldora puede tener un efecto significativo sobre dolores de cabeza o incluso migrañas.
y aunque no puede causar dolor de cabeza de inmediato al haberla tomado, tener la píldora puede empeorar los dolores de cabeza que ya padecen. O sea, si tú ya eres una persona que es propensa a los dolores de cabeza o las migrañas, pues te los puede acentuar. Número 6. Ciclos menstruales irregulares. Las mujeres pueden experimentar manchado sangrado leve en las primeras semanas de tomar la píldora. Los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva pueden incluso incluir hemorragias más abundantes en algunas mujeres, en cuyo caso se debe consultar inmediatamente a un médico. Para las mujeres fumadoras puede ser útil como primera medida para evitar fumar o dejar de fumar por completo. En general, fumar también puede reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas pueden tener otros efectos secundarios como infecciones por levaduras, coágulos sanguíneos e infertilidad en algunos casos muy extremos, que es un mito de que si la tomas, ya después cuando quieres tener hijos, eres infértil. No. En nada más casos muy extremos en los que este desequilibrio hormonal se conjunta para derivar en una infertilidad, pero no es causado por la píldora directamente. Los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva han existido desde que se empezó a utilizar, pero una de las mayores preocupaciones de este tipo de anticonceptivo era los efectos trombóticos que se hallaron en los primeros estudios. El efecto trombótico es esto de que se hacen coágulos en la sangre. Y aún hoy siguen siendo riesgos para las mujeres que los consumen según la literatura. Se ha encontrado una asociación directa entre los anticonceptivos orales y el cáncer de mama y de endometrio. Las concentraciones hormonales han variado a través de los años para disminuir estos riesgos, que era lo que les decía, las modernas ya tienen menos dosis. Pero los peligros persisten en la mujer que consume anticonceptivos orales. Así tengan bajas concentraciones, como ocurrió en un estudio realizado en Francia por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de Medicamentos, la cual tuvo que suspender una de las marcas por el número de casos de trombosis en pacientes jóvenes. Entonces ese yo creo que ha sido el efecto más peligroso para que se haya dado el caso de que lo cancelaran. Creo que fue lo más grave que encontré. Todas estas efectos secundarios los encontré en una página que se llama cielo.org. Y bueno, hay otros, digamos, efectos secundarios que se han encontrado, pero son muy como casuales, o sea, no le pasan a una cantidad significativa de mujeres como para considerar los efectos comunes. Estos serían los más comunes. Pues hay cada quien haga su balance de el beneficio de no embarazarte y los efectos secundarios. Les digo, yo no pude con las náuseas, yo opté por otro método. Entonces, ahí platíquenos cómo les ha ido a ustedes o si hay algún otro efecto del que no tengamos conciencia que sea significativo. Bueno, también me tocó hablarles un poquito del impacto social, que pues aquí está bien difícil, porque desde su invención, o sea, por los 1960, la píldora anticonceptiva marcó el inicio del movimiento feminista, que es el mayor impacto social que ha tenido, ya que al afirmarse como el avance científico más significativo, revolucionó la vida sexual de las mujeres y permitió que el ejercicio de la sexualidad y la procreación se separaran. Entonces, este es el impacto social más importante y ya de este impacto, pues se han derivado otros. Por ejemplo, muchas libertades en el matrimonio, que pues antes no se podían porque pues si los matrimonios no estaban buscando embarazarse, pues no se podían hacer ciertas cosas. La vida familiar también la ha impactado de manera grande, sobre todo porque ya las familias no son tan grandes, lo que es pues tener más tiempo para los hijos o repartir nuestro tiempo entre menos hijos, más atención a los mismos, mamás menos pues estresadas, ocupadas, cansadas, felices, podemos decirlo, ¿por qué no? Más oportunidades profesionales para las mujeres y sobre todo más control del cuerpo femenino,
que a fin de cuentas, pues sí tenemos este superpoder de la procreación, pero pues no siempre era como deseado, ¿no? Hacerlo. Entonces ya con este método anticonceptivo, pues vino a revolucionar, tener ese control de si quiero procrear o si no. Pero aún así, con todos esos impactos sociales, pues todavía el acceso no es generalizado. Hay muchas comunidades indígenas o étnicas o en otros países tribus que no conocen de esto, inclusive la religión les ha marcado que son pues malos, del diablo, etcétera. Entonces, les digo, hay muchos impactos sociales indirectos, o sea, que ya no dependen así directamente, pero pues que han desencadenado el uso de estos anticonceptivos orales por parte de las mujeres. Otro impacto social muy importante ha sido la inclusión de mujeres como fuerza laboral y con ello el nacimiento de políticas laborales para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque pues sí, ya, o sea, ya te aceptamos en el trabajo porque antes, no, o sea, para empezar ni podías trabajar, eres mujer, quédate en la casa, cuida a los hijos, etcétera, ¿no? Ahora, ya con la pastilla anticonceptiva tienes control, no estás embarazada, sí te contrato. Pero pues ya si estabas trabajando y te embarazabas, pues tenía que haber política, no era como que, ay, te corremos, que sí hay casos. Pero bueno, hizo el nacimiento de todas las políticas de que licencias por maternidad, de lactancia en el trabajo, de estos cuartos, al menos aquí en Estados Unidos, por ley tiene que haber como un cuartito donde puedas ir a lactar, o si tu bebé no está en el mismo espacio de trabajo, que aquí hay muchos de ellos, está por ejemplo el daycare aquí y acá trabajas, entonces puedes ir a lactar a la hora que necesites, o se usan mucho las bombas, o sea, de que te vacías los senos a la hora que lo necesites, cuantas veces lo necesites, y debe haber un espacio designado para eso. Entonces, pues a mí se me hace un impacto social como tal, esto de incluirnos en la fuerza laboral, de los mejores, ¿no? O sea, qué bonito que esta parte de la ciencia haya contribuido un poco, pues en sí a esta liberación femenina, más oportunidades para las mujeres, que a fin de cuentas nos acerca más a esa tan deseada equidad de género y de oportunidades. Sí. Matrimonios más respetuosos de la sexualidad y en control de la procreación, haciendo que no solo el sexo sea consensuado, sino también que la paternidad sea consensual. Paternidad y maternidad, perdón, o sea, como pues ser padres. La paternidad en general. Sí. Ajá. Y mujeres más libres, que esta palabra me encanta, la libertad, más estables emocionalmente y quizá hasta más felices. No es parte de ningún estudio, pero pues por sentido común, vea mujeres más felices. También ahorita que mencionaba Cele que su abuela tuvo 8 hijos, también mi abuela tuvo 8 hijas, o sea, puras mujeres. El 9º fue hombre y falleció, o sea, como que, pues, no sé la verdad si se enfermó o estaba muy débil, pero no sobrevivió. Entonces, puras mujeres. Entonces, imagínense crecer en este entorno así súper arraigado. Yo, la verdad, o sea, mi abuela sí ya la agarré histérica, o sea, ya después de 8 hijas, un saludo a todas mis tías, ¿no? Súper, saludos respeto a las tías de edad, que siempre nos oyen. Ojalá. Sí. Bueno, les digo, o sea, sí, pues la verdad apagaba un poco el espíritu de una mujer que a lo mejor, o sea, por ejemplo, en el caso personal de mi abuela le tocó ser madre de sus hermanos y hermanas porque su mamá falleció muy joven, o sea, cuando ella tenía 12 años, creo, o sea, de niña, pues, que lo veíamos con Marie Curie, que también su mamá se murió muy joven, entonces... Hay muchas cosas buenas del embarazo, les digo, pero también muchas mujeres pues se complicaban. Entonces yo he tenido un embarazo y quedé, miren, deshuesada. Suficiente. Como dicen, imagínense con 8, 10, 12, 15 embarazos. He sabido de mujeres que han tenido 15, 18 hijos. O sea, la verdad, supongo que fueron muy felices, pero pues con uno se estresa, uno se desvela, uno se malpasa, uno a veces pues no comes bien, no tienes tiempo para ti, te descuidas a ti mismo. Entonces, a fin de cuentas, cuando uno nace, como mujer o como hombre, tiene todo lo que necesita para ser feliz en la vida, que es uno mismo. Uno siempre se debe poner primero ante todo. Entonces, yo siento que pues este descontrol en la natalidad
o simplemente no tener el derecho o la ciencia para poder planear una familia, pues sí derivó en muchas madres pues infelices, estresadas, o que simplemente pues no querían tener tanto hijo, pero pues no había manera. Nomás había agua como método anticonceptivo en aquellos tiempos, o sea, aguántate. Entonces pues estaba difícil una cosa o la otra, no era como que pues te traigo ganillas, pero no me quiero embarazar. Entonces, la verdad, yo le veo un beneficio tremendo a el uso de anticonceptivos. Soy totalmente partidaria de su uso. No. Y pues este sería el impacto social y los efectos secundarios que les traigo por hoy. No, pues súper interesante todo el tema alrededor de la píldora anticonceptiva. ¿Qué les parece si vamos a las conclusiones? Porque está muy buena la divagación, pero ya hace hambre, ya se nos está bajando la batería. Ya es tiempo de cerrar. Dara, ¿nos puedes compartir tus conclusiones? Sí, pues básicamente era lo que les decía ahorita, que soy totalmente partidaria del uso de cualquier método anticonceptivo de su preferencia y compatible con su estilo de vida. También del aborto, si ya de plano les falló. Soy súper partidaria de tener hijos deseados, planeados y felices. Pero también soy partidaria de madres y mujeres felices, tranquilas, queridas, respetadas, libres. Me gusta mucho la palabra libertad, liberación femenina. Mi abuela tenía una frase que decía: la libertad hasta en pintura es bonita. Que le digo que ya, o sea, ya con tanto hijo, pues sí las agarra uno así ya cansadas, o sea. Entonces, para mí la pastilla anticonceptiva, a pesar de que no la he usado, pues representa libertad. Como cualquier método anticonceptivo, desde su inicio eso ha representado. Lo único que me hace mucho ruido es ver el retraso en comunidades rurales, en donde la liberación femenina es una utopía aún. Saber que hay mujeres que pertenecen a etnias o tribus en las que volvemos a lo mismo, pues no han sido tocadas por la ciencia y existen todavía muchos mitos, muchas religiones, muchos dogmas, pero pues bueno, miren, a veces no hay ni agua, entonces ya métodos anticonceptivos ya es mucho pedir. Eso siempre me hace ruido en cualquier avance científico, tecnológico, pues que no sea parejo para todas. O sea, como siempre repito mi frase, una injusticia en cualquier lado del mundo es una amenaza para la justicia en cualquier parte del mundo. Entonces yo no estoy tranquila, que no hace bien, ¿verdad? Pero bueno, pensando en que hay mujeres que no, o sea, que no saben de esto. Y también, por ejemplo, vi un documental una vez, cuando estaba embarazada precisamente, sobre cómo es la maternidad en una tribu africana, y me marcó. Sí. Pasaban a una mujer, como, no recuerdo la cantidad de hijos, pero sí eran como unos 7 hijos, ¿no? Y unos más, así el más grandecito, no sé, como de 8 años, 6, 4, 3, y 2 lactando. O sea, en esa tribu las mujeres nada más usan falda, pero no usan nada de top. Y pues, ¿para qué si trae? O sea, iba caminando la mujer y el niño ahí prendido, uno enrolado. No sé si hayan visto las perritas cuando andan así, o sea, que a veces yo hasta los perros, o sea, que ya quítate, perrito, así, perrito. Como obstinadas, cansadas. Bueno, ese mismo sentimiento, o sea, la mujer se veía triste, se veía preocupada, se veía obstinada, se veía cansada. O sea, ya me dicen que pues vemos las cosas como somos, a lo mejor fue lo que yo percibí. A lo mejor ella estaba súper feliz, cumpliendo su función en la naturaleza, procreando, pero a mí me da la impresión de que no. A mí me gusta la lactancia, se me hace muy bonita la lactancia. O sea, eso sí ya es depende del punto de vista, de cómo le va a uno. O sea, a mí la lactancia se me hace súper bonita, te conecta. Entonces, les digo, la mujer se veía triste, preocupada, y los niños se veían llenos de moscas, de tierra, de polvo, andaban en pañales de tela, pues yo creo los traían ahí muy limpios. O sea, yo no sé, a mí hacer niños felices, inclusive pues a toda la gente, pero los niños, pues no sé, un bañito, o sea, cosas, digamos. Entonces les digo, como que me causa así demasiado contraste, ¿no? En cuanto al impacto social. Entonces es lo único que sí como que me causa ruido. Entonces les traigo nomás 2 reflexiones como conclusión. Una es una frase del Quijote de la Mancha acerca de la libertad, que dice: la libertad, Sancho, o sea, le dice a Sancho Panza, es uno de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. O sea, todo lo que te cause libertad, a mí me inspira mucho. Entonces también la otra reflexión es de que pese a sus beneficios, que dejemos de romantizar el sexo. O sea, porque a fin de cuentas, pues, se hizo para poder disfrutar del sexo y así. No es indispensable. O sea, si usted usa el agua como método anticonceptivo, también es muy respetable. Está chido, es una parte bonita la procreación y ahí tener sus que veres, pero tampoco es la shit, como dijo el episodio. La gran normal, es otro para que proceso los niños biológico bonito, igual que los muchos otros que hay. Eso Así nomás, es. que quería no dejarlo pasar. Es que todo esto es muy personal, muchos puntos de vista, ¿eh? O sea, Sí. A ver, Mari, ¿cuáles son tus conclusiones? No, pues ahora sí que ya no sé ni qué concluir. No, pues yo creo que la sexualidad es muy amplia, creo que tenemos que seguir avanzando en ese aspecto. En cuanto a que tenemos que tener acceso a la información adecuada, definitivamente divagadoras solamente es un comentario, no es el mejor lugar, nada más nos juntamos a aprender y quizá de manera personal pues me faltó esa cercanía, ese acceso a la información, pues bueno, dentro de la confianza que tuve con mi familia, aún así hablar de sexualidad y de anticonceptivos pues seguía siendo un tabú, y me hubiera gustado tener más acceso y estar más informada sobre mis opciones y demás, siendo ya una mujer moderna. Siento que aún ahí no quedó cubierto y me gustaría que las chicas que vienen tengan más información, más confianza. Aquí, por ejemplo, también siento que las personas que trabajan en el sector salud juegan un punto muy importante. En el caso, por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo Mr. Doctor. No sé si ustedes han visto a Mr. Doctor o Mr. Doctor. Él está tratando de meter esto del chismecito y la medicina, que incluso debe haber venido, pero bueno, él es internista, no ginecólogo ni nada. Pero bueno, él es muy simpático y él habla de esta confianza que debe de generar el médico con el paciente. Para empezar, pues tiene que haber acceso para los adolescentes a la información y a los médicos, ¿no? Creo que eso también es una barrera. Y que los médicos generen la confianza para que uno se acerque, porque, oye, también le hablan a uno, o sea, yo ya grande he ido con médicos y yo, pues no sé qué me está hablando, y ya una persona que estudió, o sea, que tiene cierto bagaje como para decir, a ver, explíqueme. Y o sea, de repente es como, a ver, espéreme, pues bájemelo, o sea, y a veces yo me atrevo a preguntar, pero yo sé que yo no soy una persona que le encante preguntar. ¿Qué quieres pero que te baje, Mari? No, que me baje la información, Pues es que aunque somos pues una generación un poco moderna, todavía traemos esta parte tradicional. Les decía que yo no fui al ginecólogo hasta que estaba embarazada. De hecho, el ginecólogo fue acá en Estados Unidos y me dice como que, ¿cómo? Me preguntó, pues ya saben, las típicas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que viste? Y yo, esta es la primera. Y la última espero porque me da pena. Que te dijo que ahí te la araña, pero, nadie a ver, ¿cómo? Me dice, ¿pero cómo? O sea, nunca había sido. Y yo, no, pero ¿por qué? Y yo, pues porque no estaba embarazada. Ni quería. Entonces, pues esa situación es que debería de haber esa facilidad desde que tú eres adolescente, sí. desde que te empieza desde que empieza tu periodo, la menstruación o como le quieran llamar, darle cierta naturalidad. Al final del día no tengo que hablar de mi privacidad con cualquiera, pero sí es bueno para mi salud, para mi control. Incluso, pues bueno, la verdad es que a mí sí me conmovía mucho, no, pues yo siendo una niña de casa, vaya, vamos a decir, alguien que no andaba ahí tanto con noviecitos, no me interesaba mucho esa onda, pero pues había gente que sí, ¿no? O sea, y tener tan poquita edad y no tener acceso a la información, pero sí tener acceso a tener relaciones, entonces ahí hay una discrepancia, ¿no? O sea, si tengo la capacidad o lo que sea de tener relaciones sexuales, debería tener el acceso, pero eso sí es de un sistema y de una sociedad. Pero pues, ¿de dónde va a sacar una niña el recurso para ir con el ginecólogo? El recurso, dinero, el lugar, que se te quite la pena, necesitan apoyo.
No hay más. Entonces sí estaría muy interesante trabajar en ese aspecto. Seguramente se vienen haciendo más cosas que yo ya estoy fuera, amigos, porque ya no soy adolescente, pero espero que se siga moviendo ese aspecto. Y no, pues me pareció muy interesante todo. Me quedé pensando en qué otras cosas no he pensado, los sacrificios que se han hecho hacia atrás, en cuanto a medicamentos o en cuanto a cosas que luego uno toma y nunca piensas qué pasó, ¿no? Eso me voló la cabeza. Yo, ¿cómo no sabía esto? Sí, o sea, lo tomas como algo cotidiano, así, normal. Sí, y no es sí. normal. Y Pues me yo creo llamó que la sí, atención. porque si hay esta, aunque se diga que no, si hay esta relación entre ser ñoño y el agua, o sea, el aguántate, si es como que, como que tienes tanto que estudiar y te interesan tantas cosas que esto simplemente se vuelve un aspecto que, mira, también sí. se puede tener sexo. Entonces, como que yo creo que sí hay una relación, ¿eh? De hecho, esta película de Virgen a los 40, no sé si la han visto. No la he visto. Yo sí. O sea, es algo así. O sea, como que... Pero, bueno, sí, seguramente hay toda esa situación, pero bueno, también quería recalcar ahí la misión que tiene Mr. Doctor y que ha tenido mucho éxito por esa situación y que siento que los médicos sí deberían trabajar más en ese aspecto de ser más humanos, de, oye, llega uno, y no todos, hay unos muy buenos en conocimiento, pero no muy buenos en trato. Entonces, creo que sí es algo que debería trabajar la gente de mis experiencias en general. Yo creo que, pues con eso ya me voy porque si no, aquí nos quedamos. Sí, muy buenas conclusiones también. Fíjate que yo también me inclino más por la cuestión que comenta Mari de que hay que hacer más naturales las cosas. Cuando los jóvenes tienen esta revolución en la adolescencia hormonal, o sea, tienen que tener esta información, como dijo Mari, o sea, ya tengo la capacidad de reproducirme, pero no sé nada. Entonces es muy importante. Y ellos son los que precisamente son más impulsivos, siguen estos instintos y a veces no miden las consecuencias. Entonces esto es por el desconocimiento, amigos, o sea, ya hay que ser responsables y compartir esto aunque nos cueste, porque luego tenemos este pensamiento de que si le digo, también estoy promoviendo que lo haga. Pero pues es mejor que sepa qué puede pasar, que tome medidas, que sea responsable con su sexualidad, a que luego ocurran estas cuestiones que pues son para toda la vida, toda la vida. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba Dara lo del aborto, ese es un tema de muchísima discusión, pero yo lo que critico sí es que el aborto no es un método de anticonceptivo, y es increíble que no tantos métodos anticonceptivos se llegue a ese punto. O sea, ya hay muchísimos métodos anticonceptivos. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto polémico? Hay un sinfín de cosas que sí, después estaría padre que habláramos de esto, pero nada más quería señalar que, o sea, es un poder, conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Nos dieron la pastilla anticonceptiva, que es un gran poder, y ahora tenemos muchas responsabilidades. Hay que ser responsables con nuestra sexualidad, hay que informarnos, hay que cuidarnos, hay que amarnos, y eso incluye eso, estar informados, acercarnos con nuestro doctor, quitarnos esos tabús. ¿Por qué? Porque finalmente también el acercarnos con nuestros doctores nos pueden salvar de muchas cuestiones que no tenemos por qué vivir. Entonces, pues sí, súper interesante este gran poder que nos dieron a las mujeres, este poder de decisión, esta libertad que viene con este poder, pero todo poder conlleva una gran responsabilidad, así que seamos responsables. Entonces, bueno, les queremos mandar muchos saludos a todos los divagadores que han estado comentando en cada video, y también gracias a todos los que se han unido recientemente al canal. Bienvenidos a esta bonita comunidad que estamos formando de aficionados a la ciencia. No olviden dejarnos sus comentarios para saber qué opinan de los programas, y también para que nos dejen sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos en el programa. Para nosotros es muy importante escucharlos y atender estas sugerencias. Y bueno, llegó el momento de bajar del tren revolucionario de la divagación. Gracias por llegar hasta aquí y formar parte de este exclusivísimo club de divagación. Te dejamos todas nuestras redes sociales para que nos sigas y puedas participar más activamente con nosotras. Divagadoras, muchas gracias por todo lo que compartieron el día de hoy. Gracias. Y sí, somos libres, celebremos esta libertad, sin olvidar que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hasta pronto.